Muy bien. Una bola de rodamiento de acero inoxidable posee un radio de 6,35 milímetros y una densidad de 7,75 gramos sobre centímetros cúbicos. Dice que el hierro es el elemento principal en el acero y el carbono es un elemento clave minoritario. Dicha bola contiene 0,25% en masa de carbono y nos preguntan aquí, bueno, ¿cuántos átomos de carbono 13 están presentes en la bola? Dado que el porcentaje de abundancia natural del carbono 13 es 1,108%. Muy bien, este ejercicio pues, como ya sabrán, es si no me equivoco, es el primero que aparecía en el examen del primer parcial. Y pues la mayoría lo ha fallado y no sé por qué. Resulta que los conceptos como tal estaban dados y ya se había hablado de ellos, pero por alguna razón, al verlos, quizá no todos juntos, pero varios a la vez, pues los ha llevado a cometer quizá el error y la confusión. Entonces vamos a ver de qué manera era este ejercicio. Que sí, que varios lo hicieron, pero la mayoría lo ha fallado. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Estamos hablando de una bola de rodamiento, ¿sí? Bola de rodamiento. Entonces aquí podemos decir más o menos que tenemos aquí lo que es esta bola. Otro aspecto a considerar de esta bola, sí, es que viene siendo como quien dice, no como quien dice, así es una aleación, ¿sí? Es una aleación por decirlo así, es decir, que hay varios elementos ahí. O sea, no es solo una bola de plata, no es solo una bola de oro, ¿sí? Sino que estamos viendo ahí es que hay carbono. ¿Cuál es el otro elemento que hay? Carbono es el minoritario y el hierro. Entonces es una aleación de hierro-carbono, ¿verdad? ¿Qué otro elemento hay que reconocer aquí? Evidentemente estamos hablando de una bola, es un objeto, por decirlo, tridimensional. No es una figura plana como la que estoy viendo en pantalla. Aquí como no tenemos algo tridimensional, pues no lo he colocado, pero la idea es que este asunto es tridimensional, ¿sí? O sea que podemos dibujar más o menos así. Bueno, no sé si me va a salir, pero la idea es que esto es en 3D, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de este asunto? Que tiene un radio. Y dice que el radio es de 6,35 milímetros. Ya vamos dando, ¿verdad? Hay una bola, es una aleación. Y dice que la aleación podemos colocarla como... Vamos a poner el elemento principal primero. Vendría siendo hierro. Y el otro sería carbono. ¿Sí? Tiene los dos. Es una aleación. Esta bola de rodamiento. ¿Qué otro dato podríamos extraer aquí? Bueno, tenemos una densidad que es de 7,75 gramos sobre centímetro cúbico. Sí, esa es una densidad. Y luego, ¿qué más podemos extraer? Bueno, la bola tiene 0,25% en masa de carbono y lo otro que nos da es el porcentaje natural del carbono 13 entre los átomos de carbono, ¿verdad? Porque ese es un isótopo, por decirlo así, el carbono. Y dentro del carbono, pues hay isótopo 3, perdón, hay carbono 13, carbono 12. Ese es un tema que ya vimos. Entonces, de momento, tengo un radio y tengo una densidad. Sí, aquí tenemos un radio, aquí tenemos una densidad. Y de casualidad, vamos a ver si me da masa. No me da masa.
La relación iba más o menos así. Para empezar, según los datos que nosotros tenemos aquí, podemos decir que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. Esto es un asunto viejo. Esto es un asunto no de este parcial, sino del pasado. Pero si se ha visto, no se puede olvidar de un parcial al otro. Entonces, respecto a esta pequeña relación que tenemos aquí, ¿tenemos densidad? Sí. ¿Tenemos volumen? No de momento. ¿Masa? Tampoco. Pero lo más cercano a un dato a encontrar que tenemos aquí vendría siendo el volumen, porque tenemos un radio de esta esfera. Entonces, si decimos el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por r al cubo, ¿sí? Entonces podemos decir que el volumen de esa esfera más o menos vendría siendo así, 4 tercios de pi por este radio, que son milímetros, ¿sí? Pero aquí lo que podríamos hacer es, o hacer aparte, la conversión de milímetros a centímetros, o meterla aquí de un solo, que vendría siendo 6,35 milímetros. ¿Y a qué lo quiero pasar? A centímetros. De pura cultura general, sabemos que en un centímetro hay 10 milímetros, ¿verdad? En un pequeño centímetro, que son esos que están marcados en la regla tradicional, pues vemos que hay tres rayitas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay 10 milímetros. Entonces, aquí ya tenemos más o menos lo que es el radio en la respectiva unidad de centímetro. Profesor, ¿por qué lo estamos pasando a centímetros? Porque la relación que tenemos de densidad aquí es de 7,75 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, y como aquí esto lo vamos a elevar al cubo, pues esto se va a elevar a centímetros cúbicos y ya podría hacer la cancelación ahí en el análisis dimensional de lo que es la masa. Si no lo hacemos, pues no se me va a cancelar. Y si ya tenemos 4 tercios de pi por r al cubo, pues ya tenemos un volumen. El volumen de esta esfera vendría siendo, déjenme ver aquí. Podemos desarrollar esto de cualquier manera, pero yo puedo optar por 6,35 dividido entre 10. Ahí está, esta respuesta. Y esta respuesta la voy a elevar al cubo de una vez. Miren, ahí está. Y esto lo voy a multiplicar por 4. Y esto lo voy a multiplicar por pi. Y como lo que me falta es el tercio ahí, pues le damos entre 3. Y ya me sale el asunto que el volumen de esta esfera viene siendo 1 punto, ya se me olvidó. 1 punto, no redondea, entonces vamos a darle 1,07. ¿0,7 qué? ¿Cómo sería el volumen aquí? Si acabo de cancelar lo que es milímetros con milímetros y si se me ha elevado este centímetro al cubo, pues aquí tendría centímetros cúbicos, ¿sí o no? Unidades de volumen. Muy bien. Entonces, como lo que quiero encontrar es la masa, aquí vamos a decir que por lo tanto, esta masa me va a quedar densidad multiplicada por volumen, ¿sí? Densidad por volumen. Entonces aquí vamos a decir que esta masa va a ser la densidad 7,75 gramos sobre centímetros cúbicos y le vamos a multiplicar este 1,07 centímetros cúbicos y esto se va a hacer cancelado y me va a quedar que esa respuesta, que de hecho no he borrado aquí, sea multiplicada por 7,75. O sea que aquí me queda 8,31 gramos. 8,31
gramos. Aquí viene el asunto. Escalarmente hay 8.31, unitariamente tenemos gramos, pero de momento estos son gramos de, vamos a colocarlo de alguna manera, de hierro carbono. Porque recordamos que la aleación que estamos tomando es de hierro carbono. El radio que tomamos es de esta esfera, ¿sí? De la aleación. Y esto es lo que pesa, por decir así, 8.31 gramos de la aleación. Muy bien, si ya tenemos que esta esfera tiene una masa de 8.31, pues entonces de aquí vamos a partir nosotros a hacer los respectivos cálculos. Vamos a ver. La pregunta es cuántos átomos de carbono 13 están presentes en la bola. ¿En la bola de qué? De hierro carbono. Entonces ahí hay que hacer una pequeña segmentación. Para empezar, para empezar. Aquí tenemos gramos de hierro carbono. Entonces yo puedo decir aquí, vamos a tirar raya, que lo que necesito inmediatamente cancelar gramos de hierro carbono. Bien. ¿Y cómo podría cancelar estos gramos de hierro carbono? Si nos fijamos aquí dice que dicha bola contiene 0.25% en masa de carbono. Es decir, que si nosotros asumimos 100 gramos de hierro carbono, entonces ¿cuántos gramos tendría yo de carbono aquí? Pues tendría por supuesto 0.25. Vamos a poner aquí 0.25 gramos de carbono, ¿verdad? ¿Es ilegal lo que acabo de hacer? No. Se están asumiendo 100 gramos ideal o convenientemente para no hacer ningún tipo de arreglo aquí, sino que los 0.25 gramos de carbono pues sea la misma parte del porcentaje, ¿sí? O de la razón de por ciento. Entonces aquí he asumido 100 por eso. Pudimos haber asumido 1000, por supuesto, pero entonces ya habría que hacer un cálculo y ya no sería en 1000 gramos de hierro carbono 0.25 gramos de carbono, sino que subiría la proporción. Pero para no hacer esas suposiciones, en realidad son reglas de 3. Lo que tendríamos que hacer, pues simplemente lo dejamos en 100. Es una suposición perfectamente válida. ¿Qué pasa? ¿Qué he conseguido aquí? Que los gramos de hierro carbono se hayan eliminado. Bien. Entonces, si ya estoy en términos de carbono, pues fácilmente puedo coger una tabla periódica y fijarme en la masa atómica del carbono. El carbono es el elemento número 6, número atómico 6, y dice que la masa atómica es 12.011. Entonces aquí 12.011 gramos de carbono. ¿Hay en qué? En un mol de carbono, ¿sí o no? Bien. Y ya tenemos mol de carbono aquí, ¿sí? Entonces se cancelan los gramos de carbono con gramos de carbono y me queda mol de carbono. ¿Qué pasa? Que la pregunta en realidad son gramos de carbono 13 y yo tengo aquí carbono normal, o sea, el átomo neutro. Bueno, el átomo neutro, sí, un mejor término vendría siendo a que yo lo que quiero es hallar el isótopo 13 de ese carbono y no el, permítanme, ya, disculpen que me estaban llamando ahí. Sí, entonces ya tenemos aquí lo que es este asunto en moles de carbono y les decía que había que ir al isótopo. Entonces, ¿cómo hacemos ese switch, como quien dice, de moles de carbono al isótopo? Pues con el porcentaje de abundancia natural que ya me está regalando ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahí para hacer el cambio? Pensémoslo un poquito.
Dice que dado que el porcentaje natural de carbono 13 es 1,108%, ¿sí? Entonces esto vendría siendo ya átomos. Pero de momento no tengo átomos. Entonces hagamos rápidamente la conversión de átomos. Y decimos que en un mol de carbono hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Bueno, vamos a hacer esta raya más bonita aquí. ¿Sí? Ya tenemos que átomos de carbono está como numerador. O sea que los moles de carbono ya no existen. Entonces eliminamos aquí. Ahora sí podemos hacerlo del porcentaje de abundancia natural. Entonces vamos a bajar un poquito aquí este asunto. Permítanme. Ahí. Y vamos a copiarlo acá. O lo recorremos. ¿Sí? Entonces decimos, ojo aquí, hay que recordar que si tenemos nosotros un átomo, por ejemplo, de carbono, dentro de él está, por ejemplo, el carbono 12, el carbono 13, el N-carbono, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que dentro del átomo están lo que son estos isótopos y la abundancia natural me la está dando ahí. Entonces, ¿para qué estoy diciendo eso? Para que hagamos la relación de nuevo de 100. Porque lo que me está dando es porcentaje, ¿verdad? Y para no hacer de nuevo ninguna regla de 3, pues decimos entonces que en 100 átomos de carbono, ¿sí? En 100 átomos de carbono, dentro de él están lo que son los isótopos y el que nos conviene, el que nos compete, el que nos incumbe venía siendo el carbono 13. Entonces vamos a poner aquí directamente 1,108 ¿qué? Átomos de carbono 13. ¿Sí? Y ya lo tenemos. ¿Qué pasa? Se eliminan los átomos de carbono, bien, y me quedan finalmente lo que son átomos de carbono 13 dentro de la aleación de 8,31 gramos de hierro carbono. Bien, entonces vamos a ver si nos tiramos de un solo el cálculo. Definitivamente va a ser un solo paso, entonces vendría siendo 8,31. Vamos a hacer todos los numeradores primero. 8,31 por 0,25 por 6,022 por 10 a la 23 por 1,108 dividido entre 100 dividido entre 12,011 y dividido entre 100. Y esto me da lo que es 1,15. 1,15 podemos dejarlo, 1,15. 1,15 por 10 a la 19. Entonces la respuesta es 1,15 por 10 a la 19, importante, átomos de carbono 13. Bien, entonces esta vendría siendo lo que es la respuesta final. ¿Tiene sentido todo lo que hicimos? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Haciendo recapitulación y tomando un poco de las opiniones que escuché, pues me dicen que el ejercicio está complicado. No está complicado. Otro que escuché es que no lo habíamos visto. No, no, no. Lo que pasa es que como estudiantes muchas veces vemos cosas y las estudiamos para el ratito.
para el examen, para el parcial, y las cosas hay que aprenderlas para la vida, ¿sí? O por lo menos para el periodo en el que pretendamos ser estudiantes. El asunto fácil de la relación de densidad masa-volumen ya se había visto. Las conversiones entre unidades de longitud ya se había visto. Hay gente que hasta en eso falló. Las aleaciones individualmente ya se habían visto. El porcentaje de abundancia ya se había visto. El porcentaje en masa también se había visto. Lo que pasa es que este es un ejercicio en el que todo converge. Es como que usted me diga, bueno, usted no me enseñó a hacer este ejercicio. Si yo le pongo en el examen 1 más 2 menos 5. Bueno, pero es que en clase se enseñó a sumar. 1 más 1, por ejemplo. Ese es el tema de las sumas. Y la siguiente semana, por ejemplo, se aprendió a restar. 3 menos 1. ¿Y el ejercicio del examen cuál es? Pues 1 más 2 menos 5. Porque dado que usted ya sabe sumar y restar, entonces todos estos temas se han visto por secciones, porque así lo ha ordenado el libro y porque así es más ordenado. Pero una vez los conocimientos están dados y entendidos, se puede hacer, como quien dice, un ejercicio de recapitulación que vendría siendo uno de estos. Bien. Entonces, señores, aquí no queda más que estudiar. Estudiar y hacerlo con tiempo. No vale estudiar un fin de semana antes y no vale estudiar en la semana de repaso. No vale. Y ustedes mismos lo han comprobado. Hay que estar atentos desde el día uno, ser proactivos hasta el día final. Entonces, señores, esperemos que se haya entendido. Esperemos que no les vuelva a pasar esta situación y nos veremos en la próxima clase, si Dios quiere. Muchas gracias.